dos. Iba a decir que el siguiente panel es un panel de lujo, pero la verdad es que los dos anteriores también han estado muy interesantes. Este tercer panel es Emancipación, Resistencias y Activismo, Irán en Movimiento. Decidimos hacer este panel de un país en específico, pues por la relevancia que ha cobrado el tema, por supuesto en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses. Quien nos va a hacer el honor de moderar esta sesión es la doctora Estela Rosselló, a quien le dejo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Vania. Buenos días o buenas tardes ya a todas, a todos. Al contrario, el honor es mío. Realmente estaba revisando los currículum y también los temas de esta mañana y bueno, me emociona muchísimo estar aquí el día de hoy. Sé que vamos a tener una conversación muy interesante, muy necesaria, muy pertinente y pues yo más bien voy a ser muy breve. Presentando a nuestra invitada de lujo, como decía Vania, para escucharla ya con muchísima atención. Shekoufe Mohammadi, espero haberlo pronunciado bien, Shekoufe, es doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante, es investigadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de asignatura en el Colegio de las Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Como investigadora y docente, se ha dedicado a las aplicaciones de la semiótica y a la literatura y las artes, teniendo la cultura y el arte persas como el centro de sus estudios. Sus líneas de investigación incluyen la hermenéutica literaria, la hermenéutica del símbolo y la hermenéutica cultural. Entre sus publicaciones están los libros monográficos Sintiendo la palabra, contextos lingüísticos y literarios del icono metafórico, estudio icónico del Shahnameh de Ferdowsi, una metáfora de la identidad iraní, y el volumen colectivo Mito, Épica, Identidad, el presente como metáfora del ayer. Actualmente es miembro de la International Association for Cognitive Semiotics, la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y la Association for Iranian Studies. Así que bueno, sin más, muy bienvenida, Shekoufe, y te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Estela. Muchas gracias también a TUEA, como siempre, por invitarme a esta charla. Bueno, lo que yo les voy a compartir brevemente es sobre las recientes protestas en Irán y quiero reflexionar con ustedes acerca de la naturaleza de estas protestas que en muchos lados del mundo se han llamado protestas feministas. Entonces quisiera un poco abordar ese tema y ver hasta qué punto lo podemos llamar así y un poco también ver por qué están sucediendo estas protestas, cuál es su motor y hacia dónde se ve que están marchando. Entonces, pido permiso aquí para compartirles una pequeña presentación, mayormente de imágenes. Bueno, he llamado esta pequeña intervención Mujer, Vida y Libertad porque es la consigna que hemos escuchado más en las recientes protestas en Irán. Seguramente saben que a partir del 17 de septiembre pasado, de este mismo año, ha comenzado en Irán una serie de manifestaciones que hasta hoy mismo que estamos hablando sigue ocurriendo y que tienen como objetivo el derrocamiento del sistema de la República Islámica en Irán. Y bueno, todo comienza con el asesinato de una mujer que se llamaba Jina, o también Mahsa. Jina es su nombre kurdo porque ella es de origen kurdo, y Mahsa su nombre persa. Entonces, esta mujer había viajado a Teherán y
pues una de las patrullas de la policía moral en las calles de Teherán la detiene por no observar bien el uso obligatorio de velo islámico, y entonces ella es golpeada brutalmente, entra en coma, la llevan al hospital y pocas horas después fallece. Bueno, el fallecimiento de ella, mejor dicho su asesinato, hace que su madre diga por primera vez esta consigna, ¿no?, de Jen Jian Azadi, que quiere decir mujer, vida, libertad en kurdo. Entonces, esto se convierte en la consigna de todos los días de las manifestaciones que hemos estado viviendo hasta ahora. Llevamos más de 3 meses con eso. Entonces, hablar de lo que está sucediendo ahora y hablar de Gina es importante porque yo creo que lo que estamos presenciando actualmente es justo el resultado de muchos años de luchas de mujeres y de hombres en Irán. Entonces, el mismo hecho de que exista, por ejemplo, una policía moral en el país ya nos habla de que las mujeres, después de del establecimiento de la República Islámica en Irán, hemos estado viviendo una violencia sistemática a nuestros derechos. Y bueno, eso aunado también a una tradición, digamos, conservadora, islámica de muchos siglos, ha hecho que las mujeres estén privadas de algunos derechos básicos. Entonces, entre ellos, por ejemplo, solo para hacernos una idea, está que la mujer en Irán actualmente no puede viajar, ni puede estudiar, ni puede trabajar sin el permiso de su papá si no está casada y su esposo si está casado. O, por ejemplo, que no tiene derecho a la tutela de los hijos, si se divorcia, no tiene derecho a pedir divorcio, solo bajo ciertas condiciones. Entonces, bueno, y a todo eso añadir que no tiene el derecho de decidir cómo vestirse en el espacio público, lo cual nos lleva al tema de la obligatoriedad del velo, que de alguna manera se considera como el motivo principal, la chispa que ha encendido el fuego de estas manifestaciones. Ahora aquí quisiera yo decir que la cuestión del velo obligatorio justo se impone un mes después del establecimiento de la República Islámica en Irán. Por el año 1963, o sea, esto es alrededor de 16 años antes de la revolución del 79, las mujeres habían logrado ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a votar. Entonces, es curioso saber que justo cuando en el 63 el último rey iraní viene con sus ofertas, digamos, reformistas, que él mismo llama la Revolución Blanca, y que después va a ser como el fundamento del levantamiento del 79, él dice que una de las cosas que hay que reformar y por lo tanto van a de alguna manera beneficiar a las mujeres es la cuestión del derecho a voto. Y eso, desde el mismo momento en que se pronuncia, se va a convertir en un factor que va a molestar muchísimo al clero. Nosotros sabemos que Ruhollah Khomeini, que más adelante se va a reconocer como el líder de la revolución del 79, aunque, bueno, de liderazgo, la verdad, eso es otro tema del que habría que hablar, pero en fin, él es como la cara de esta revolución, así se decide que sea. Entonces, él, en el momento en que el Shah propone el otorgamiento de este derecho a las mujeres, es una de las primeras personas del clero
que se pronuncia en contra. Es decir, él escribe una carta al rey y entonces ahí le explica muy amablemente que, bueno, que el clero no está de acuerdo con que las mujeres tengan igualdad de derechos con los hombres en ciertos temas, porque tradicionalmente en la ley islámica no es así, y por lo tanto él se opone y le pide al rey que, digamos, revoque esta decisión. Y claro, ahí es cuando empieza a haber cierto conflicto entre Ruhollah Khomeini y el Shah lo acaba lo termina expulsando del país y lo manda al exilio. Pero bueno, con eso no quiero decir que en la época del Shah las mujeres estuvieran de maravilla, para nada, porque también su monarquía es otro ejemplo de totalitarismo y en eso no hay ninguna duda, y hay muchísima presión de todo tipo sobre los iraníes, pero de todos modos lo que quiero recuperar es esto, que una de las razones por las que el Shah manda a Khomeini al exilio es la oposición de Khomeini a los derechos igualitarios de las mujeres con los hombres. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ese exilio de Khomeini es el punto de partida de lo que va a ser el levantamiento del 79. Entonces, podemos decir, por lo tanto, que la cuestión de la igualdad de la mujer con el hombre y la oposición del clero a ello es uno de los motivos principales del comienzo de una revolución ya en el 79. Entonces, bueno, ¿qué ocurre, por lo tanto, después de que la República Islámica es asentado? Es justo eso, de que apenas llegar al poder, lo primero que hace Khomeini en el primer mes, en febrero de 79, es el triunfo, la victoria de la revolución, y en marzo del 79 tenemos la primera manifestación grande en el país en contra del nuevo régimen. Entonces, bueno, ¿cuál es el, digamos, contenido de esta gran manifestación? Es que las mujeres salgan a las calles para decir no al uso obligatorio del velo que Khomeini había impuesto apenas llegar al poder. Entonces, bueno, esas mujeres, aquí pueden ver, pues eran muchísimas mujeres, es la primera manifestación en contra del nuevo régimen a solo un mes de su existencia. Y entonces estas mujeres vienen a la calle para decir, nosotros no queremos el uso obligatorio del velo, no estamos de acuerdo, no nos vamos a dejar. Ahora, uno se pregunta, uno mira las fotos, ¿no? Y entonces lo que ve es que hay mujeres que están cubiertas, como pueden ver también en esta foto. Hay mujeres que llevan el velo, hay otras mujeres que no la llevan. Y placardas como estas, como lonas, ¿no? Donde leemos frases tan bellas como la que está aquí. Dice, nosotros queremos un gobierno fundado en la igualdad de las personas, sean hombres o mujeres. Y luego, esa cuestión de la igualdad, que claro, nos está dejando manifiesto que estas mujeres saben que se les van a quitar todos los derechos que habían logrado a lo largo de los años anteriores, también nos habla de una conciencia de que esas mujeres saben que si se deja imponer a la mujer el uso del velo, eso va a ser una ventana o una puerta hacia la abolición de los demás derechos, no solo de las mujeres, también de los hombres. Es decir, cuando se habla en Irán del derecho de las mujeres, en ese punto histórico, no se está hablando solo de las mujeres, se está hablando de hombres y mujeres por igual, porque existe esa conciencia, existía esa conciencia y sigue existiendo de que la represión de la mujer es la puerta a la represión del resto de la sociedad. Entonces, esto me parece muy importante de que lo tengamos en cuenta
cuando hablemos también de las protestas recientes en Irán. Ahora, por ejemplo, esta es otra foto de la misma manifestación y como pueden ver claramente, de nuevo tenemos mujeres veladas y no veladas. Y lo que esta mujer está diciendo aquí, o sea, la cartulina que lleva dice que la mujer luchadora iraní no se va a convertir, no se dejará convertir en esclava. Entonces, ellas estaban diciendo, nosotras hemos luchado igual para esta revolución y por lo tanto necesitamos tener los mismos derechos y no nos vamos a dejar, digamos, poner en una situación de inferioridad ahora que hay un gobierno teocrático, ¿no?, en el país. Entonces, a mí me parece importante que observemos que independientemente de si estas mujeres creían o no en el uso del velo, porque algunas las observaban como parte de su religión, estaban juntas manifestándose para que esta imposición se levantara. Repito, porque esta imposición no es solo del velo obligatorio, sino es una imposición o un rechazo o un ninguneo de los derechos de las mujeres que luego se va a generalizar a los hombres. Y claro, esta manifestación no tuvo los resultados que se esperaba. Hasta el día de hoy, el uso del velo es obligatorio en Irán. Y claro, las mujeres pueden votar, pero muchos de los demás derechos, como he mencionado al principio, pues no las tienen. Entonces, bueno, esta primera manifestación grande de mujeres, que es del 8 de marzo del 79, yo quisiera juntarla con las demás luchas que hemos estado presenciando a lo largo de las últimas 4 décadas en Irán, donde las mujeres y los hombres han estado participando y que muchas veces las mujeres han sido protagonistas. Esa es otra foto de la misma manifestación que dice: la libertad de la mujer iguala la libertad de la sociedad. Y eso otra vez nos habla de lo mismo. No se trata de una lucha solo por los derechos de la mujer, se trata de una lucha por los derechos básicos, humanos de toda una sociedad que están liderando, están protagonizando estas mujeres. Hay muchísimas otras luchas, otros movimientos a partir de esta manifestación del 79, pero aquí me gustaría rescatar solo algunas que tienen que ver especialmente con el tema de las mujeres. Y bueno, una de ellas, la primera de ellas, es la de diciembre del 2017. En diciembre de 2017 estuvimos presenciando una serie de protestas en contra de alza de precios, de la tasa de inflación. Pues la gente estaba bajo muchísima presión económica, entonces hay protestas generalizadas, salen a la calle a decir no, digamos, a la carencia de los alimentos, y bueno, pedir como alguna solución económica, ¿no? Entonces, como todo lo demás en las protestas en Irán, primero empiezan pacíficamente, luego el Estado los reprime violentamente, se vuelven también, digamos, toman otras dimensiones, se ponen más explosivas y van siempre dirigiéndose hacia la totalidad del sistema de la República Islámica. Entonces, la gente ya dice muerta al dictador, o sea, es decir, se refieren a Ali Khamenei, que es actualmente el líder de la revolución. Y bueno, entonces, en medio de esto, en medio de las revueltas, en medio de las protestas y de la represión, de repente somos testigos de otra, digamos, otra manifestación de demandas que es protagonizada por mujeres. Y estas mujeres son las chicas de la calle Revolución. Ahora les explico de qué se trataba. Bueno, aquí tienen algunas fotos de estas protestas. Como pueden ver, pues
se ven hombres y también se ven mujeres, entonces están siempre juntos, ¿no? O sea, ninguno de los dos se queda atrás en eso. Y ya después, eso es lo que les comentaba, hay una calle en Teherán que se llama la calle de Engelab, que significa revolución. Entonces, en medio de las protestas, sube una chica a un poste, ahí en medio de esta calle, saca su velo y lo pone sobre un palito, como en esta imagen pueden ver, ahí se queda parada. Entonces, claro, llegan los paramilitares, la tiran de ahí, se la llevan arrestada y a partir de este momento empiezan una serie de protestas de la misma manera. La gente se multiplica, digamos, la chica de la Avenida Revolución, así la llamaron, se multiplica en diferentes calles, no solo de Teherán, también de otras ciudades. Entonces estas mujeres se paran en lugares altos donde se puede y ahí hacen lo mismo. Y aquí ustedes pueden ver que no solo mujeres que no creen en el velo, también otra vez mujeres totalmente veladas, que sí creen en el velo islámico por convicción religiosa, pero que bueno, que no están de acuerdo con que esto sea obligatorio. Incluso hay hombres que hacen lo mismo, ¿no? Se paran igual, ponen un velo en un palo como para apoyar a las chicas. Claro, esto como cualquier otro movimiento de los últimos años es reprimido, la gente es encarcelada y finalmente pues se acaba, ¿no? Pero bueno, es una primera manifestación en toda la vida de la República Islámica donde las mujeres específicamente hablan en contra del velo obligatorio. A eso hay que añadirle que estas mujeres, a diferencia de las demás personas que están en las calles protestando, estas mujeres pertenecen a la clase media, la mayoría de ellos, mientras que los demás son de la clase obrera, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante porque quiero de eso llegar a lo que hoy está ocurriendo. Aquí hay una distinción entre los que protestan por un tema económico y, las que protestan y los que protestan por un tema que concierne la cuestión del velo. Después de eso, en noviembre de 2019, tenemos una nueva ola de protestas, igual con temas económicos. Con el alza de precio del petróleo empieza todo, otra vez se dirige a la totalidad del sistema en contra del régimen de la República Islámica y entre el 25 y 28 de noviembre de 2019 el Estado iraní asesina en las calles con tiro directo a 1.500 personas de los manifestantes. Entonces muere muchísima gente, la represión es brutal. Y justo poquito tiempo después tenemos la congregación, digamos, de varias madres que han perdido a sus hijas y sus hijos en las protestas en estos 3 días. Entonces aquí otra vez pueden ver en las imágenes gente en las calles, hay hombres, hay mujeres, las mujeres están veladas como lo marca la ley y están protestando juntos. Esto es otra manifestación de los mismos días en contra de, digamos, en protesta a que el régimen tira un avión de pasajeros. Dicen ellos que por equivocación, pero pues hay muchas cuestiones alrededor que nos dice que no, que lo hicieron como a propósito, para fines que están fuera de nuestra sesión de hoy. Pero en fin, esto es una protesta, digamos, en solidaridad con las familias de 175 personas, pasajeros de ese avión que mueren pues digamos, en este atentado de alguna manera. Y entonces esto se junta con las protestas contra el hambre y en muchas de las imágenes del 2019 podemos ver directamente cómo las mujeres están protagonizando los movimientos, cómo, por ejemplo, esta foto de arriba es preciosa, ¿no? Es como cómo se enfrentan directamente con las fuerzas de seguridad que son muy brutales,
y que, bueno, pues igualmente son reprimidas, ¿no? Muchas de ellas siguen todavía hoy que estamos hablando encarceladas a raíz de estas manifestaciones. Entonces ahí han estado siempre junto con los hombres y luchando por todos, ¿no? Por todos los iraníes en realidad. Entonces, más adelante se forma un grupito de las madres de Aban, los llamamos. Aban es el mes de noviembre en el calendario persa, desde el 20 de octubre al 20 de noviembre. Entonces, bueno, las madres de Aban, hasta hoy que estamos hablando, pues siguen ahí pidiendo justicia para sus hijos, para sus hijas. Y estas mismas madres, algunas de estas mismas madres, son las que van al frente del hospital donde Gina o Mahsa Amini estuvo hospitalizada cuando la golpearon. Estas madres van enfrente del hospital cuando ella todavía está viva para manifestarse, para acompañar a la familia de Gina. Entonces, eso nos está mostrando la muerte de Gina, su asesinato, no es un evento aislado, ni es tampoco una sorpresa. Antes de que muriera Gina, ya la policía moral había matado a 17 otras mujeres. Nadie sabe de eso. Pero bueno, la muerte de ella es como la gota que culmina el vaso. Entonces, y está relacionada con lo que ocurrió en noviembre del 2019, con lo que ocurrió en diciembre de 2017, con lo que ocurrió en 2009, en 1999 y en 1979. Es decir, es una serie de eventos, una serie de demandas al régimen que tienen como su centro no solo el derecho de las mujeres, sino el derecho de toda la sociedad a tener una vida digna. Entonces, bueno, las protestas generalizadas que empezaron en septiembre de 2022, que hace unos pocos meses, y que tienen como consigna Mujer, Vida, Libertad, Zan Zendegi Azadi en persa, Jen Jian Azadi en kurdo, son, yo creo que muy importantes desde este punto de vista, de que estamos presenciando un levantamiento que tiene como chispa, como punto de partida, la muerte de una mujer. Empieza con protestas en contra del velo obligatorio, pero no es como el 2019, el 2017, cuando las mujeres de la calle en Galap quitan el velo y dicen es en contra de eso, en lo que nos estamos manifestando, sino más bien es decir, yo soy una mujer y si me vas a matar porque no llevo velo, pues me levanto contra ti, ¿no? O sea, yo soy una mujer, tengo derecho a la vida y tengo derecho a la libertad. Y por lo tanto, en las imágenes de estos días, podemos ver muchas mujeres que ya aparecen sin velo. Es decir, eso es a diferencia de las otras manifestaciones. Ya mucha gente va a las calles, muchas mujeres van a las calles ya sin velo obligatorio y algunas sí van veladas. Entonces, otra vez como que esto, pero ya la valentía de quitársela y decir, si me vas a matar, pues mátame de una vez, ¿no? Porque ya no tengo nada que perder. Ya de por sí me has quitado todos mis demás derechos, no solo a mí, también a mis hermanas, a mis hermanos, ¿no? Y por lo tanto aquí estoy. Entonces ahora el pelo de las mujeres se ha convertido en un símbolo de estas luchas recientes, ¿no? Pero no son luchas que tengan como objetivo final una reforma en el sistema que les permita vestirse como quieran. No, es en contra del sistema en su totalidad, porque sabemos que si la mujer consigue sus derechos, si la mujer consigue tener una vida digna, tener su libertad, también la van a conseguir los demás. Al igual que en el 79, la represión y la opresión de la mujer era una ventana hacia la represión y opresión del resto de la sociedad, ahora la liberación de la mujer también va a ser una ventana
hacia la liberación de la sociedad en su totalidad. Entonces, esto es una conciencia que los que están en las calles ahora mismo que estamos hablando en Irán, son muy conscientes de eso. Y bueno, aquí pues nada más les he puesto más imágenes, ¿no? De cómo se van acompañando en una sociedad tradicional donde los derechos tradicionales, religiosos también de las mujeres se han visto muchas veces nubladas, no por la ley estatal solamente, sino también por los límites mentales que tenemos, ¿no? En Irán. Entonces, bueno, aquí andan a pesar de todo y andan acompañadas por estos mismos hombres que deben aprender ahora a respetarlas de otra manera, a verlas sin velo, a aprender de ellas, de su valentía, ¿no? También. Y eso, como yo creo que para ya ir cerrando, me gustaría poner sobre la mesa el tema de si esto es o no una revolución feminista, porque yo creo que decir que lo que está ocurriendo ahora tiene características feministas es de alguna manera limitar lo que está pasando, porque no se trata, es verdad que las mujeres tienen un gran protagonismo, es verdad que todo empezó con la muerte de una mujer, con el asesinato de una mujer por el velo obligatorio, pero decir que se trata de una revolución, de un levantamiento feminista, yo creo que es limitarlo si es que el feminismo se dirige mayormente a las cuestiones que involucran los derechos de las mujeres, porque como les decía, esto va mucho más allá de esto y que está marcando demandas acumuladas durante muchísimos años. Ahora, mientras esto está pasando en las calles en Irán, me gustaría aquí también señalar que desde diferentes frentes en el occidente se están construyendo alternativas para, bueno, quién se va a montar en esta ola, ¿no? de los levantamientos, quién va a beneficiarse, quién va a ser la próxima líder. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, a la derecha de los restos, digamos, de la última monarquía en Irán, que es Reza Pahlavi, pero ellos dicen, bueno, nosotros tenemos como la heredera al trono, pues ellos piensan que todavía tienen derecho al trono. Entonces, bueno, ponen sobre la mesa a Nur Pahlavi, que es digamos, la nieta del último monarca en Irán. Y bueno, eso añadir que cuando a la ex reina de Irán le preguntaron qué significaba mujer, vida, libertad, solo se le ocurrió decir que mujer está relacionada con la vida porque da luz y que la libertad, bueno, pues es la libertad, ¿no? Así lo dijo en una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, esta gente, esta familia considera que si vuelve, están trabajando en ello muy duramente, de que vuelvan, que sean otra vez gobernantes de este país en otra forma y que Nur, esta chica que aparece en esta foto, sea la heredera, ¿no? de este sistema. Luego tienen ustedes en medio a Masih Alinejad y a Mariam Rajavi. Mariam Rajavi es la líder de una organización política que se formó antes de la revolución del 79 y que se llama los mujahidines del pueblo de Irán y que, bueno, se considera hoy un grupo terrorista y la verdad que lo es en muchos sentidos. Se han aliado con los diferentes países cuando les ha convenido, han estado luchando contra la República Islámica, pero en realidad tienen también como un pensamiento bastante totalitario. Ella es una mujer, últimamente aparece mucho diciendo como aprovechando la oportunidad para hablar a favor de las luchas de las mujeres en Irán, y eso lo quiero como recalcar porque Mariam Rajavi, Masih Alinejad y Nur Pahlavi son mujeres. Entonces,
si consideramos, si limitamos lo que está pasando en Irán a una revolución feminista, caemos en eso, caemos en que en lo mismo, digamos, en la misma perspectiva que está elaborando el Occidente, que es bueno decir, esto es una revolución de las mujeres, vamos a buscar una cara de mujer para que sea la próxima líder, ¿no? Entonces aparece Mariam Rajavi, aparece Nur Pahlavi y también aparece Masih Alinejad. Masih Alinejad es una periodista, salió de Irán hace un ratito, bueno, hace unos años, y estuvo como en campañas por los derechos de las mujeres en Irán, es una activista, pero acabó corrompiéndose, se alió con, bueno, ha estado viendo, digamos, teniendo reuniones con políticos estadounidenses, con políticos franceses, es decir, esa alianza con Europa, Estados Unidos, que quién sabe qué va a salir de ahí, pero de todos modos están invirtiendo en ella, ¿no? Como una próxima líder de estas demandas. Y finalmente también tenemos a un hombre que es Hamed Esmailion. Él es familiar de dos de las pasajeras que estuvieron en este vuelo que mencioné y ahí murieron. Entonces él empezó una campaña de justicia para eso, pero ahora tiene detrás de sí una pequeña organización que está basada en Londres y que también están intentando crear una alternativa, ¿no? Para el liderazgo próximo de la revolución. Entonces, bueno, todo eso lo digo para decir que si caemos en la cuestión, en esta óptica de que se trata de una revolución de las mujeres, hay peligros como esta, ¿no? Hay peligro de que ese tipo de alternativas pudieran crearse. Pero lo más interesante y lo más bonito de todo es que la gente les responde en las calles. Es decir, los que he puesto, las cosas que he puesto aquí son eslogans, consignas de las últimas protestas, donde, bueno, las he traducido, donde ustedes pueden ver claramente, dice, muerta al opresor, sea rey o clérigo. Eso quiere decir, no queremos a la familia de los monarcas. Muerta a los corruptos, rey, clérigo y mujahid. No queremos ni a Nur Pahlavi, ni a los clérigos que están ahora, ni a Mariam Rajavi, que es la jefa de los mujahidines. Y luego, con velo o sin velo, adelante con la revolución. ¿Eso qué quiere decir? Esto no es una demanda de no al velo obligatorio únicamente, no es un levantamiento con fines de abolir la religión, no es un levantamiento islamofóbico, sino que es un levantamiento de personas, de mujeres y hombres que quieren ver igualdad de derechos, quieren gozar de sus derechos humanos, sean religiosos o no lo sean. Vamos a luchar juntos. Y finalmente, ni monarquía ni liderazgo, democracia e igualdad. Otra vez, eso quiere decir no nos impongan un líder, no necesitamos un líder. Porque además es curioso, cuando el régimen habla de las protestas, siempre las descalifica y dice, no, estas son personas que fueron pagadas por Estados Unidos, por Israel, por Arabia Saudita, que están como atentando contra el sistema. Y entonces la gente les responde muy bien y dice, nadie nos ha pagado. Estamos aquí porque no los queremos, porque decimos no a este totalitarismo y no necesitamos un líder. No necesitamos que nadie venga a ponernos un líder, una figura delante. Ya nosotros sabemos cómo organizarnos. Entonces, verdaderamente la expectativa es que así sea y que esas alternativas que se están construyendo fuera no lleguen a ningún lado, porque la gente sí tiene la conciencia de que no las quiere, que no las necesita. Entonces, nada, para terminar aquí, me gustaría volver a esta consigna de mujer, vida, libertad y decir, destacar un poco que es una consigna muy progresista, muy interesante y que resume en 3 palabras todas las demandas que estamos presenciando hoy en día en Irán. Porque la palabra mujer de por sí habla del derecho a las mujeres, a la igualdad,
habla también de que estamos diciendo un no claro a la estructura mental patriarcal, no solo a esa cuestión, al patriarcado protagonizado por los hombres, también al patriarcado protagonizado por las mujeres, que es esta estructura que impone, esta estructura que excluye. Entonces es un no a todo eso en la palabra mujer. Y en la palabra vida es el derecho a tener una vida digna. Y eso significa unas cuestiones, unas condiciones económicas, sociales, culturales, políticas que nos la permitan, pero también habla de que estamos diciendo un no a los planes de desarrollo, entre comillas, neoliberales, que el Estado iraní ha estado desarrollando a lo largo de estas décadas. Eso es no a las privatizaciones, esto es no a los corredores comerciales, esto es no a las zonas de libre comercio, esto es no a la destrucción del medio ambiente, significa muchas cosas, ¿no? La palabra vida. Y finalmente libertad, yo creo que alto y claro nos dice que ya estamos hartos de la opresión y de la represión estatal y que no queremos someternos otra vez a ningún sistema totalitario, sea de carácter político, sea de carácter cultural o social. Entonces, con eso quisiera terminar y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Creo que nos quedan muchas preguntas, muchos comentarios. Shekufé, a mí me ha emocionado mucho escucharte, de verdad, y tengo muchas preguntas, comentarios, seguramente los demás también, pero primero demos la palabra a Karina Vidaseca, que seguramente también dará muchas ideas y reflexiones que enriquecerán nuestro diálogo. Voy a presentar a la doctora Karina Vidaseca. Ella es doctora y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales sobre Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo en Brasil, el Colegio de la Frontera Norte de México y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente es investigadora principal de CONICET, fundó y es codirectora del NUSUR, Núcleo Sur-Sur de Estudios Postcoloniales, Performáticos, Identidades Afrodiaspóricas y Feminismos en EIDAES y en UNSAM. Es profesora titular de Sociología en IDAES y también en la UNSAM, y es adjunta de la materia de Sociología y Estudios Postcoloniales en la Facultad de Ciencias Sociales, también en la Universidad de Buenos Aires. Investigadora invitada al Centro de Estudios Africanos en la Universidad de Porto, Portugal, y en la Universidad de Islas Baleares. Coordina el programa tricontinental Sur-Sur con África, América Latina y Asia de Claxo y Codesria, y las especializaciones en epistemologías del sur de Claxo, CES, de la Universidad de Coimbra, y estudios afro-latinoamericanos y caribeños, también de Claxo y Claxo, Brasil. Coordina el GT, Epistemologías del Sur, también en Claxo, CES, Coimbra, y es directora ejecutiva del Congreso de Estudios Postcoloniales en las jornadas de feminismo postcolonial. Sus líneas de investigación son los estudios feministas descoloniales, colonialidad, interseccionalidad y antirracismo, estética feminista descolonial, cambio climático y género. Dirigió la investigación reciente Impactos del COVID en las vidas de las mujeres, MINCIT 2020, y dirige actualmente la investigación Tramas del activismo, cartografías de resistencia frente al ecocidio con el CONICET. Muy bienvenida, Karina. Te escuchamos con muchísima atención e interés. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Estela, querida Alicia, Vania y a todo el programa por esta invitación. Y gracias por la participación de Shekufé, que fue verdaderamente muy interesante. Me gustaría, si es posible, compartir la pantalla, a ver si lo logro aquí, se está viendo bien. Voy a poner pantalla completa. Ahí está. ¿Se puede ver, verdad? Sí. Bien.
presté mucha atención a la recién conferencia que nos brindó, y quisiera como hacer una composición en orden de comprender también la transformación de este mundo en espejo con Occidente, ¿no? Me interesa mucho, sin dudas, esa relación especular que planteó Edward Said en su gran libro y obra Orientalismo, y también, como es parte de mi trabajo de investigación, propiciar la posibilidad de pensar otros lenguajes, como es el lenguaje del arte y del artivismo, y en este caso la imagen que aparece es la imagen de un artista iraní que se llama Shirin Nishat, y en base también al trabajo que venimos realizando con ella, es que me interesa también mostrar hacia atrás, ¿no? Comenzar también a pensar las transformaciones que ha sucedido en la sociedad iraní para luego llegar a nuestro presente, ¿verdad? Esta serie que podemos ver en esta pantalla es una serie que se llama Mujeres de Alá, que es una serie que organiza la artista y en la cual podemos sin dudas ver cómo a través de esta serie de fotografías en blanco y negro de mujeres vestidas con chador, se levantan el chador para mostrar también un rostro de dimensiones amplificadas, escrito con grafías persas en los resquicios de piel descubierta que son utilizados a modo de lienzo. Estas inscripciones son textos de otras mujeres, también escritoras iraníes, en los que se habla sobre el amor, el deseo, el sexo o la vergüenza. En palabras de Nishat, el arte es nuestra arma y la cultura es una forma de resistencia. Esta gran artista que trata de revertir esa imagen que nos devuelve una forma de un pendiente, que es una imagen en realidad revertida que pareciera, ¿no? Que nos está apuntando, ¿no? Hacia nosotros espectadores como un arma. Es de algún modo una simbolización que me parece muy importante, que tiene que ver también con la capacidad agencial que está sin dudas trabajada en un texto clave, que es el texto de Saba Mahmood, que se llama Teoría, Agencia y Feminismo, y que tiene que ver con una etnografía que Saba Mahmood hace a partir de una serie de trabajos en las mezquitas de Egipto. Me detengo solamente en una precisión particular que tiene que ver con el concepto de agencia y que sin dudas muestra también cuál es la capacidad que tiene Occidente para contribuir a una discusión real, a un compromiso real con las mujeres en Irán, en este caso, pero también en otras partes de Asia o África, inclusive en el sur global, y también en nuestras propias comunidades indígenas, con mujeres indígenas en nuestros territorios, cuando la noción de agencia en la teoría feminista es elaborada a partir de una lente que tiene que ver con comprender el concepto de agencia a partir de la teorización de Foucault. Y en ese contexto de crecimiento inusitado de las mezquitas en el barrio del Cairo, que fue el trabajo de Mahmoud, comienza también a vertir ese modelo de agencia propuesto como una, dice ella, capacidad para limitar, sin dudas, la posibilidad de interrogarnos y comprender el mundo de las vidas de las mujeres que ocurren en lugares no occidentales, y que en ese momento en particular ella va a hablar de cómo también esa agencia en términos occidentales es vista como un sinónimo de resistencia a las relaciones de dominación, cuando en realidad esas mujeres ven las resistencias en otros sitios o en otros valores o incluso en otras acciones que para Occidente, si tomamos la conceptualización occidental Foucaultiana, no sería resistencia.
Y creo que esta contribución que hace Saba Mahmood nos permite, por cierto, volcar en el artivismo la posibilidad de pensar cómo cuando esta artista, cuando Shirin Nishad sale de Irán hacia los años de 1990, ella se siente una extraña que había regresado luego a Irán para encontrar su lugar, pero no estaba capacitada todavía para comprender el cambio gradual mientras encontraba esa forma de expresión artística. Y esto es creo que lo hace tan interesante, ¿no? Porque como dice ella, voy a todas partes pensando que estoy en Irán. Y el tema de las mujeres iraníes es enormemente interesante por cuanto las mujeres en Irán históricamente parecieran personificar la transformación política, dice la artista. Así que de cierta manera al estudiar a las mujeres se puede observar y analizar tanto la estructura como la ideología del Estado. En la serie de fotografías que tenemos aquí adelante y que ha sido también foco de la atención, sobre todo en el escenario posterior al 9/11, en que las prácticas de los Estados Unidos identificaron a Irán como el eje del mal, la presencia occidental en Irán tiene una larga trayectoria, aunque Occidente se sitúa en el origen de ese enfrentamiento. En la revolución iraní de 1979, los iraníes solían colocar el golpe de 1953 por la nacionalización del petróleo como la raíz de los problemas. Irán se convierte así en parte de un tablero por el cual las potencias europeas se disputarían el control del mundo. Recordemos que en 1941 fue escenario del juego entre Rusia y Gran Bretaña, que fue ocupada por el imperialismo británico, asediada por el control del petróleo a lo largo de las décadas siguientes y luego invadida por Irak, con quien se enfrenta en una guerra impuesta entre los años de 1980 y 1988. El prestigioso trabajo del intelectual palestino Edward Said menciona que desde Hegel y su afirmación de Oriente como la infancia de la historia, los escritores occidentales han descrito al Oriente como atrasado e inferior, y especialmente desde el punto de vista europeo, Oriente era casi una invención europea y desde la antigüedad había sido escenario de romances, seres exóticos, recuerdos, paisajes inolvidables y experiencias extraordinarias, cito a Edward Said de su libro Orientalismo. Si bien este autor se concentra en la literatura, va a indicar también que la producción de orientalismo no se observa solo en obras literarias, en el arte, en las relaciones políticas o en los medios de comunicación, sino que también el orientalismo es la distribución de una crítica conciencia geopolítica en unos textos estéticos, eruditos, económicos, sociológicos, históricos y filológicos, y es en la elaboración de una diferencia geográfica básica. El mundo está dividido en dos mitades, Occidente y Oriente, y es en cierta forma una voluntad e intención de comprender, pero en algunos casos de controlar, manipular e incluso incorporar lo que manifiestamente es un mundo diferente. Decía Said, es sobre todo un discurso que de ningún modo se puede hacer corresponder directamente con el poder político, pero que se produce y existe en virtud de un intercambio desigual con diferentes tipos de poder. El político, como el Estado colonial o imperial, el intelectual, el cultural y el moral. Dicho esto, cabe destacar cómo y hasta qué punto esta forma en la cual la supuesta fiebre orientalista ocupa el lugar de privilegio en el imaginario europeo desde el lejano tiempo de las cruzadas, va a ser incentivada por las primeras traducciones de los textos de las Mil y una Noches a principios del siglo XVIII. Dice así: la penumbra de los harenes, reducto de mujeres que no podían escapar,
custodiadas por eunucos gigantescos, va a escribir la imaginación de los hombres del siglo XIX. Viajeros ingleses, franceses y alemanes visitaban con devoción esos edificios árabes en España, viajaban a Medio Oriente, al norte de África, y volvían con ciertas inquietudes de ese mundo cerrado y misterioso. Esa posesión imperial se metaforizaba en una posesión erótica, pero a su vez la mirada occidental devolvió nuevos motivos eróticos a los hombres orientales. Esta actitud occidental refleja entonces esa incapacidad para comprender otras culturas y para analizarlas desde los parámetros de igualdad y respeto. Y esto hace también que en las formas de dominación imperialista se incluyan, por supuesto, las agendas feministas imperialistas del norte. A estas agendas se han respondido desde los feminismos del sur o feminismos descoloniales, y es así como una gran feminista como Lila Bulgood pone en tensión el papel de las mujeres musulmanas que está cambiando en el mundo postcolonial. En esa estética entonces descolonial de esta artista Shirin Neshat, lo que aparece es una lucha contra ese prejuicio occidental que sentencia a las mujeres musulmanas al ubicarlas como seres pasivas, como arrasadas, como atrasadas, como dominadas por sus varones orientales. Y ese es el motivo por el cual se incluye también esas armas en la fotografía, porque se juega con una doble significación. Por un lado, en Speechless muestra el rostro de esa mujer descubierta que lleva incrustado el cañón recortado en un arma que apuntala al espectador y que se confunde con un pendiente. Por otro lado, la imposibilidad de leer el texto escrito es para quien no habla la lengua farsi un recurso estético simbólico, al igual que la incrustación de textos de feministas iraníes, tales como Forough Karokhzad, que criticó el sistema patriarcal de Irán, u otras como la poeta Tahirih Salfarzad, que expresan su pasión por la liberación del Chador. Después de Women of Allah, Neshat realiza otros trabajos que problematizan el rol de los géneros, que asumen hombres y mujeres en diferentes contextos patriarcales. Por ejemplo, en Turbulent hay un video en blanco y negro en el que se contraponen en una misma sala dos pantallas situadas en paredes enfrentadas. En una de ellas, una cantante iraní está de espaldas cantando a un auditorio vacío, metáfora de una política del silenciamiento por el cual las mujeres tienen prohibido cantar en público, mientras en la otra pantalla aparece un hombre cantando. Mujeres de Alá produce sin dudas esta tensión entre la espiritualidad y lo político, y las armas aquí son instrumentos clave. Apuntaladas por las manos de las propias mujeres contra el espectador, la imagen permite contrarrestar esa representación de las mujeres musulmanas como víctimas. Dice Shirin Neshat, en obras posteriores como en Turbulent, la tensión se genera a partir de los gritos guturales de la intérprete femenina en oposición a la voz modulada y precisa del hombre. En Fervor, el discurso agresivo de esa figura parecida en Mullah contrasta con el sutil conversar de una pareja de enamorados. Siempre hay y habrá violencia, más o menos explícita. Esta diferencia de género sirve sin duda para pensar en esta ideología de una sociedad patriarcal que legisla sobre la mujer y por medio de la cual, sin dudas, la policía de la moral, como así se llama, se alza como una fuerza específicamente dedicada a observar las conductas de las mujeres y en algunos casos también el largo de la barba de los varones. Cabe destacar esto también. Gina, se supone, tenía mal puesto el hijab, que luego de descubrir esas cabezas femeninas desde los 7 años de edad, y por eso va a ser detenida. El tamaño de la rebelión que despertó parece cumplir la promesa que su familia inscribió en la sepultura: no morirás,
tu nombre se convertirá en un símbolo. Los hechos de estos últimos días, desde septiembre hasta aquí, muestran que el feminicidio de Gina Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años de edad que fue asesinada por esta policía de la moral por mostrar parte de ese cabello, va a desatar la furia de todas las mujeres de su país y del resto del mundo, también acompañadas por los varones y sus familias. El 14 de septiembre, Mahsa se encontraba justamente con su familia en visita en Teherán cuando va a ser detenida por esa policía de la moral, que en realidad tiene que ver con un escuadrón que va a regular en la implementación pública las regulaciones del hijab, el velo que cubre la cabeza y el cabello de esas mujeres musulmanas cerca de una estación subterránea. Y cuando sale de ese lugar lo hace en un estado de coma y a los pocos 2 días muere en el hospital Kasra. Según ese informe médico, pudo ser rescatado que la joven sufrió un trauma craneal grave. Y en esas circunstancias de ese velo, las mujeres comienzan a rebelarse, pero lo hacen desde mucho tiempo atrás. Es decir, lo que aparece aquí creo que es el emergente que venía manifestándose en diferentes rebeliones como la de la elección del color del velo, o la rebelión que tienen las mujeres más jóvenes, es el caso de estas nuevas generaciones, en las redes sociales, ¿no? En el cual comienzan a afirmar una clara protesta, pero una clara rebelión frente a un régimen que se ha vuelto un régimen fundamentalista, ¿no? Estas mujeres iraníes se van a levantar contra esta policía de la moral por las justamente características de un régimen teocrático y patriarcal, y exigen justicia por esta muerte brutal de Sina. Como desobediencia a la partir de género, que es una formulación que me interesa y que vengo tratando de trabajar hace varios años, me interesa ver cómo esto sucede en el espacio de lo público. Es decir, cuando voy a definir el apartheid de género, lo estoy definiendo justamente en función de ese concepto que llamo retórica salvacionista. Es decir, cuando esta nueva razón imperial escribe el guión de esos fundamentalismos coloniales globales, culturales, religiosos, políticos, económicos y epistémicos, en estos cuerpos racializados de las mujeres del sur global, tanto la historia que se conoce, esa historia oficial, siempre va a ser obra del colonizador, pues él va a desacreditar el trabajo de alumbramiento de otras memorias, de las memorias orales, en favor de los archivos escritos del Estado ante el mundo, y en esa historia las mujeres son representadas a través de lo que llamo, inspirada en Spivak, una retórica salvacionista bajo la monoglosia del colonizador. ¿Cómo surgen entonces estas presencias de los artistas del sur para quebrar ciertos relatos tanto imperialistas del norte global como también geopolíticas, pero también dentro de las agendas feministas, para percibir también cómo es el derrotero de estas mujeres que ahora, hoy, están siendo asediadas, por cierto, y tienen que liberar una lucha, una resistencia, cuando han sido franqueadas las redes sociales y cuando han sido totalmente aisladas y cuando sus vidas, sus cuerpos corren riesgo de muertes. Creo que aquí lo que me parece también interesante rescatar esos antecedentes de esas mujeres iraníes reclamando libertad, que se encuentran en las protestas de Mi Libertad Sigilosa, cuando en 2014 comienzan a atravesar las redes sociales desafiando las propias leyes del hijab.
Pero también me parece importante rescatar los miércoles blancos, en los cuales el gobierno que elige el color del hijab va a ser enfrentado a partir de las mujeres que definen la elección de llevar el velo y de llevar el velo del color que ellas desean. Creo que aquí es muy importante también pensar que cuando mencionamos a la revista, por ejemplo, Sanan, a la que se le atribuye el origen del concepto de feminismo islámico, la creciente presencia de las mujeres en todas las esferas de la vida social, su elevado nivel de educación, su presencia en las universidades, la reivindicación de sus derechos, contrarresta esa persecución del régimen, ¿no? Las mujeres en Irán van a ser obligadas a usar el hijab desde 1979, luego de que triunfara la revolución islámica, y conforme al artículo 368 del Código Penal Islámico iraní, las mujeres que se muestran en público sin velo pueden ser condenados a una pena de cárcel que puede llegar hasta 2 meses. Esa ley se aplica a la edad de 9 años, pero en la práctica las autoridades imponen el uso obligatorio del velo a partir de los 7 años, cuando las niñas entran en la escuela elemental. Quienes rechazan su uso se enfrentan a duras sanciones, a multas e encarcelamientos que pueden ser brutales, como ha sido el asesinato de Sina. Pero también existen otras discriminaciones en Irán que tienen que ver también con el hecho de haber acudido a los estadios de fútbol. Esta prohibición para las mujeres implicó también uno de los más tristes exponentes de sufrimiento de las leyes discriminatorias del régimen iraní, que es el caso de Sahar Khodayari, la chica azul, como se la conoce. Sahar, conocida como la chica azul por los colores de su equipo de fútbol teraní, fue detenida por la policía en marzo de 2019, cuando va a intentar entrar al estadio disfrazada de varón. 2 días después de haber estado presa en la cárcel de Garchak, fue puesta en libertad a la espera de un juicio. Y ya juzgada, se espera también la sentencia del Tribunal Islámico. Antes de eso, ella se va a inmolar en las puertas de la magistratura en señal de protesta y se prende fuego. Va a morir unos días antes en el hospital de Teherán. Es decir, este país que está regido por la Sharia o la ley islámica, que es el código de conducta basado en el Corán, si bien ese uso obligatorio del hijab en las mujeres es norma visible, que regula todos los regímenes y aspectos de la vida, desde el crimen, la política y el matrimonio, hasta la dieta que una persona debe seguir, pasando por el rezo, la higiene, la economía, entre tantas cosas. También inclusive la edad legal para el matrimonio, que es de 13 años para las mujeres y de 15 para los varones. Para que una chica pueda casarse debe tener la aprobación de su padre. Si ésta no acepta, no hay casamiento. El padre también puede forzarla a casarse con alguien que ella no quiere, ¿no? Es decir, todo este reforzamiento de la ley tiene que ver sin duda, y esta es una de las tesis que me interesa retomar, con el reforzamiento fundamentalista que se hace a partir también de la invasión de Occidente en Oriente. Sin dudas, este fortalecimiento va a afectar para las mujeres profundamente, sin dudas que sí, porque son ellas las más vulnerables y las niñas sobre todo de estas sociedades. Y creo que es muy importante pensar cómo también se da lo que yo llamo la duplicación de patriarcados, es decir, cómo este reforzamiento fundamentalista que viene de la mano de la relación especular con Occidente y de la invasión de Occidente y de la amenaza que representa en Oriente los valores islámicos, sin dudas va a vulnerar aún más los derechos frágiles que tienen estas mujeres en sociedades ligadas a lo que yo llamo la apartheid de género, caracterizadas
por un apartheid de género. Creo que es muy importante llamar a la reflexión, el real compromiso que tenemos con las mujeres iraníes siendo occidentales, no por el hecho de cortarnos el pelo como hemos visto las actrices francesas, por ejemplo, o actrices que imitan, sin conocer a fondo el compromiso cierto y contundente con estas mujeres. Creo que es importante liberar el pensamiento principalmente de la religiosidad, del fundamentalismo, de los ulemas, que además son los varones que se arrogan la veracidad del relato, imponiendo su visión del Corán y de las Sagradas Escrituras. Es decir, estas luchas, ¿no?, que tienen que ver también con las luchas feministas que hacen las feministas musulmanas por revisar el Corán y observar cómo esa traducción hecha por los ulemas son aquellas traducciones que malinterpretan el rol de la mujer que está prescripto en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y creo que esto también es muy interesante porque hace también al hecho de que ellas tampoco son en absoluto víctimas, sino que están desafiando con sus acciones los poderes opresivos religiosos, las políticas que consagran los abusos del patriarcado de Oriente y de Occidente, ese reforzamiento patriarcal, esa duplicación de patriarcados y que vulneran profundamente sus derechos. Creo que es necesario desoccidentalizar los prejuicios también de las feministas hegemónicas y de los medios hegemónicos que representan mujeres oprimidas, entre comillas, a través de dispositivos racistas que ubican la supremacía blanca occidental, otrificando y exotizando identidades no occidentales, y traducir esas revoluciones feministas que, como entre las mujeres iraníes, se dan en el mismo seno de las luchas de otras mujeres por la liberación, por la libertad, ¿no? Creo que es muy importante pensar que así como Melike Yazar, como Amini, como Mahsa Oshina, que también es kurda y forman parte de ese movimiento de mujeres de Kurdistán, que vienen luchando para que las mujeres sean libres, en esa solidaridad, ¿no?, de todas estas mujeres, con este lema, Shin Shiyan Asadi, se ha convertido en el grito por la vida libre en todo el mundo. Durante estas marchas por Sina Amini asesinada, ese lema va a ser gritada por cientos y cientos de miles de mujeres y hombres como un grito fundamental de libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Interesantísimo lo que nos has presentado y además creo que complementa absolutamente lo que nos ha presentado hace un momento. Ay, perdón, es que sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón, es que no sabía. Sí, sí se veía, sí. Sí, lo que nos ha presentado Shekufé también. Es decir, que tenemos mucho para dialogar en este ratito que tenemos. A mí realmente, repito, me ha resultado un honor estar en esta mesa y quisiera empezar rescatando algo que está presente en ambas presentaciones, en ambas charlas, en ambas ponencias, que es la importancia de la dignidad humana. Es decir, más allá de los feminismos, creo que lo que se ve en lo que nos han presentado ustedes es la importancia y la necesidad de sumar fuerzas y de luchar juntos por la dignidad de las personas, que es algo que también decía en su momento Elsa Ávila, me parece que terminó su presentación con eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto que las mujeres han demostrado absoluta valentía en estas manifestaciones, que además nos han ustedes explicado muy bien cómo no son aisladas ni son ahistóricas, sino que son producto de una historia larga de protestas, de resistencia, de forma de defender los derechos, no solo de las mujeres, sino los derechos humanos. Lo que hemos visto con sus presentaciones son esas otras formas de acción femenina presentes en otros lugares
fuera de Occidente. Y creo que allí hay que volver a insistir en la importancia que tiene entender a las mujeres en su contexto cultural, histórico, religioso, y no sacarlas de esos contextos imponiéndoles agendas que no siempre son las suyas, que no siempre son las propias, y que a veces simplemente al imponer esas agendas lo que hacemos es utilizar políticamente la batalla y la lucha de muchas mujeres en otras partes del mundo para alimentar intereses políticos o ideológicos de otra índole. Entonces, bueno, yo más bien tendría muchas preguntas. No sé, supongo que aquí en la mesa también hay muchas otras. Ajá, Alicia, sí, Sí, no, pues agradecerles a Shekufe y a Karina por este conversatorio y algo que yo creo que hay que, por lo que dijo Shekufe, va más allá de considerarse como un movimiento feminista. Porque mi impresión, a lo mejor estoy equivocada, Shekufe, pero yo lo que entendí es que no es un movimiento feminista, sino es un movimiento por la vida, por la libertad de expresión y en contra de un régimen totalmente autoritario. Entonces, puede ser el principio de algo más, y no solamente en Irán, sino en todo el mundo, bueno, árabe, ¿no? Sobre todo por el Islam, etcétera. Entonces, pues felicidades y bueno, ha sido muy interesante. Y aquí cierro mi micrófono. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Sí, lo que tú dices que recoge absolutamente lo que nos han presentado esta mañana, o sea, cómo la lucha de las mujeres en Irán nos habla de la lucha por la vida, por los derechos, por la dignidad humana. Y pensaba mucho cómo luchar esto que defienden las mujeres, estos derechos que defienden las mujeres en Irán, pues defienden también los derechos de los niños, de los hijos, de los padres, de los hermanos que están involucrados o involucradas con las mujeres que se levantan a actuar con muchísima valentía. Es decir, a mí me ha emocionado mucho pensar que más allá de como explicaban hace un momento, no sea una lucha feminista como tal, sí es una lucha que está encabezada por mujeres, es una lucha femenina, y ahí el liderazgo de las mujeres nos hace pensar en esas subjetividades, y ahí tomo a Karina, femeninas, no occidentales, a las que tendríamos que poner atención. Es decir, cómo es que las mujeres de estas culturas no occidentales logran fortalecer esa identidad y lanzarse a las calles y lanzarse a defender los derechos y lanzarse a defender la vida y la libertad. O sea, a mí eso me parece admirable absolutamente, y me interesa mucho también ver qué hay en esa tradición islámica que permite a las mujeres salir con esa fuerza, ¿no? Es decir, se habla mucho de todo lo que desde la tradición islámica oprime, anula, borra a las mujeres. Pero mi pregunta más bien tenía que ver si hay en esa tradición islámica algún tipo de atributo femenino, no sé cómo decirlo, característica que proviene de la feminidad, ¿no? Que se traduce hoy en día en esa fuerza femenina de la que nos han hablado esta mañana. Sí, gracias. Gracias, Estela, por la pregunta. Bueno, yo creo que aquí, antes de responder esta pregunta, es importante decir que Irán, a diferencia de sus vecinos, de muchos de sus vecinos, pues no es un país felizmente islámico. Es decir, que la cuestión de la identidad islámica, como se entiende,
no es aplicable a las iraníes y a los iraníes. Y eso lo digo porque aunque se trata de un país tradicionalmente religioso, de tradición musulmana, justo el gobierno teocrático de los últimos 4 décadas ha hecho que la gente pierda toda creencia y confianza en la religión. Entonces, esto ha llevado a que hoy en día hay muchísimas personas que ya están hartas de la religión o se manifiestan en contra de la religión. Entonces, esto me parece importante decir porque la mujer iraní no se puede definir como mujer musulmana necesariamente, eso para empezar. Y por lo tanto, por ejemplo, la cuestión del velo, que en algunos otros países, por ejemplo, en el Sahara Occidental o, no sé, por ejemplo, en Francia con las mujeres musulmanes, puede resultar en un elemento de resistencia, una identidad musulmana para la mujer que le permita resistir. En Irán no funciona de esta manera y por eso es que tenemos manifestaciones como estas hoy en día. Es decir, eso me parece importante porque no tenemos que caer en relativismos culturales. O sea, no es lo mismo ser mujer en Irán como país dominada por una teocracia que ser mujer musulmana en otros países musulmanes. Yo creo que cada uno tiene sus características, tiene sus modos de ser y por lo tanto yo empezaría desde este punto de partida, ¿no? Entonces ahora, por lo mismo, quiero aquí añadir que lo que la República Islámica intentó a lo largo de sus años de vida y que especialmente durante la guerra contra Irak hemos visto con mucha claridad, es que retomó símbolos femeninos del chiismo, que son, por ejemplo, la hija del profeta, Fátima, o la hermana del imam Hussein, que es Zainab. Entonces tomó a símbolos femeninos como ellas para construir un discurso propagandístico a favor de la guerra, para hacer que las mujeres iraníes se considerasen dignas del papel de la madre, hermana, esposa de mártires. Mártires que eran jóvenes que mandó el régimen a la guerra bajo la imagen de otro símbolo chií que es el imam Hussein. Entonces, me parece muy importante destacar eso, de que estamos frente no a elementos islámicos que dan fuerza para seguir luchando, sino frente a elementos islámicos que son abusados para construir un discurso de propaganda. Entonces, eso es lo que quisiera subrayar en el caso específico de Irán. Y creo que hoy en día, teniendo en cuenta un poco las consignas que estamos escuchando que la gente dice, lo que está dando forma al contenido de las luchas no es la cuestión religiosa propiamente, sino más bien, por ejemplo, la cuestión mitológica. Estamos escuchando nombrar a muchas figuras legendarias, mitológicas, de la literatura o de la cultura iraní milenaria, dentro de las cuales pues la gente está intentando conectar su lucha o encontrarle un antecedente o incluso encontrar fuerza para sí misma dentro de esas figuras. Yo creo que el tema de la cuestión literaria es totalmente otra, pero de todos modos quería destacar eso, ¿no? Gracias, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, hay muchas felicitaciones, eso sí, y sí es verdad que las pláticas fueron, a ver, aquí hay manos levantadas, pero no logro ver porque como me quedé sin internet, estoy desde el celular. No, no hay preguntas, hay muchas felicitaciones a las que por Eso, supuesto yo me sumo. sí, muchas felicitaciones sin duda. Yo también tenía
otras preguntas y sí, o sea, creo que algo también que me llamó mucho la atención es cómo no basta ser mujer, ¿no? O sea, esto que decías un poco como esto que los ambientalistas llaman greenwashing y que ahora las feministas también hablan pinkwashing, ¿no? Hablan de esto y cómo estas opciones que se construyen desde Occidente, femeninas sin duda, pues de pronto, al menos con lo que nos has expuesto, pues no serían exactamente las más adecuadas para llevar a cabo un cambio que realmente llevara a las mujeres al bienestar, ¿no? Y por otro lado, pensando en lo que nos decía Karina, hay dos cosas que me gustaron mucho. Una es esta insistencia en cómo desde el siglo XVIII, XIX hubo esta erotización exótica en la construcción de la imagen femenina musulmana desde Occidente, ¿no? Y cómo las propuestas postcoloniales están precisamente deconstruyendo esos estereotipos y les están intentando dar nueva voz a estas mujeres para entender de otra manera su acción, su actividad y cómo también allí hay la necesidad de construir nuevos vocabularios para ver de qué se trata, entre comillas, esa agencia construida desde otros lugares culturales, intelectuales, políticos, sociales. Eso me ha parecido muy importante, ¿no? Y obviamente introducir el tema del cuerpo, que sin duda alguna pues está allí latente todo el tiempo, ¿no? Y cuando pensaba en estas protestas de cortar el pelo, pues no sé, o sea, leía hace unos días como muchas mujeres iraníes toman esta manifestación, ¿no? Muy, pues eso, muy gráfica de cortarse el pelo, como adueñarse de su propio cuerpo. Es decir, no es que no estén o si estén a favor del velo, sino es tener la libertad, como decías hace un momento, de no ser esclavas, de ser dueñas de su propio cuerpo, y eso sin duda tendría repercusiones muy importantes, no solo para ellas, sino para la sociedad en la que viven, ¿no? No sé si hay más preguntas o comentarios, pero bueno, hemos terminado muy a tiempo y si no hay más comentarios, más preguntas, yo solamente querría agradecer muchísimo a Vania, a Alicia, a nuestras ponentes espléndidas del día de hoy. Creo que ha sido una jornada de trabajo muy, muy enriquecedora, muy fructífera y pues muchas gracias al Programa Universitario de Estudios de Asia y África por esta maravillosa jornada. Yo estoy muy agradecida y felicito mucho, mucho a los ponentes y las ponentes de esta mañana. Doctora Estela Rosselló, muchísimas gracias por esta moderación. Por supuesto, también nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Shekufé Mohammadi, a la doctora Karina Vidaseca, al igual que las moderadoras y los ponentes que antecedieron. Recordar que estos 3 paneles están en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue el 25 de noviembre. La Coordinación de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México convocó a todas las dependencias académicas a que nos sumáramos a esta jornada de días de activismo. Entonces, pues me parece, con el riesgo de ser juez y parte de que cumplimos la expectativa, yo me quedo con muchas reflexiones desde los 3 frentes que abordamos el día de hoy. También agradezco a todo el equipo de la Secretaría Académica y Secretaría Técnica del PUEA que estuvo tras bambalinas. Por supuesto, a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura que se sumó al PUEA en esta actividad y que hizo posible el contacto con ponentes de tan alto nivel. Entonces, muchísimas gracias. Y por favor, síganos en redes sociales, tanto al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África como a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias, felicidades. Hasta luego, gracias. Bye.